Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a comenzar con una serie de tutoriales para realizar este llavero o colgante de Frida. Es muy sencillo, lleva poco material y mide de acá hasta acá aproximadamente 15 a 16 centímetros. Así que sirve tanto como para colgante como para llaverito. Espero les guste la propuesta y vamos a comenzar. Los materiales son principalmente hilo crudo, hilo negro y después otros colores de hilo. Yo uso hilos de algodón, pero puede ser cualquier hilado, para hacerle el cuellito y las florcitas y para la boquita. Vamos a utilizar también estas cuentitas de madera o lo que tengan para adornar, ¿sí? Aguja número 3 para hilado semigrueso, tijerita y aguja lanera. Así que ya podemos comenzar. Vamos a empezar con la cabecita. Bien, entonces iniciamos. Para realizar la cabecita vamos a iniciar con un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Una vez tenemos los 6 puntos bajos, ajustamos el anillo y en esta segunda vuelta vamos a pinchar en el primer punto del anterior y hacemos 2 puntos, es decir, un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos el primer aumento, vamos a marcar el primer punto. Continuamos haciendo un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos esta segunda vuelta con 12 puntos. Quitamos el marcador y ahora vamos a comenzar haciendo un aumento, marcamos el primero de esos 2 puntos y en el siguiente punto un punto bajo solamente. Entonces la secuencia es un aumento, un punto bajo y así seguimos dando toda la vuelta. Terminamos la vuelta número 3 con 18 puntos. La vuelta número 4 vamos a hacer 1, en el siguiente punto otro, marcamos el primer punto, hicimos 2 puntos por separado y ahora en el mismo punto un aumento, es decir, 2 puntos. Entonces en esta cuarta vuelta hacemos un punto, 2 y un aumento. Repetimos esta secuencia hasta llegar al final. Bien, terminamos esta cuarta vuelta en la cual hicimos 2 puntos y un aumento. Vamos a hacer la vuelta número 5 y hacemos 1, 2, 3 puntos bajos, marcamos el primero de esos 3 y un aumento en el siguiente punto. Entonces 1, 2, 3 y un aumento, y esta va a ser la secuencia que vamos a realizar hasta llegar al final de la vuelta. Bien, terminamos la vuelta número 5 realizando 3 puntos y un aumento y concluimos con 30 puntos en total. Ahora vamos a realizar de la vuelta 6 a la vuelta 12 un punto en cada punto.
hacemos un punto, marcamos y simplemente en cada punto anterior vamos a hacer un medio punto o punto bajo. Así damos toda la vuelta, hacemos la vuelta 6, de la vuelta 6 a la 12, un punto en cada punto, 30 puntos. Nos vemos al final. Bueno, llegamos a la vuelta número 12, sacamos el marcador, dejamos una hebrita, vamos a cambiar de color y vamos a hacer una terminación en visible. Vamos a cerrar esta vuelta. Acá termina el último punto, en el siguiente no, en el otro ingresamos la aguja. Lo hacemos así porque si tejiéramos en este anterior estaríamos agregando un punto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un punto sobre el que ya está para mantener la misma cantidad de puntos. Ingresamos, tiramos y ingresamos nuevamente la aguja por donde salió la hebrita. Y así como pueden ver, simplemente estamos como reemplazando el punto de abajo para que nos quede más parejo. Entonces perdemos la hebrita. Una vez ya perdimos la hebra, vamos a comenzar con el nuevo color. En este caso va a ser color negro. Entonces ahora vamos a incorporar el nuevo color. Ingresamos el ganchillo, traemos el nuevo color hacia adelante y con la hebra larga que viene del ovillo vamos a hacer un punto, un medio punto o punto bajo. En el mismo punto hacemos un punto bajo, con la hebrita corta tiramos un poquito como para ajustar y ahora pueden dejar suelta la hebra o la pueden incorporar acá por detrás para ir escondiéndola por detrás. Entonces hicimos un punto el primero y ahora vamos a hacer un punto en cada punto con el nuevo color. Así como lo voy sosteniendo, la hebra de atrás, la hebra cortita, es la forma en que la vamos escondiendo en este nuevo tejido, en esta vuelta. Vamos a hacer toda la vuelta con un punto en cada punto y nos vemos al final. Llegamos al final, terminamos la primera vuelta en color negro. Hicimos los 30 puntos y esta fue la vuelta número 13. Ahora, para hacer la siguiente vuelta, ingresamos en el primer punto de la vuelta anterior y directamente hacemos un medio punto o punto bajo. Lo marcamos y seguimos así con un punto en cada punto. Entonces, la primera vuelta en color negro fue la 13. Ahora seguimos con la 14, vamos a hacer 14, 15, 16, 17, hasta la 17 en color negro, un punto en cada punto. Vamos a continuar y nos vemos al final. Bien. Llegamos a la vuelta 17, hicimos la primera vuelta en negro, la 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces ahora vamos a dejar una hebra bien larguita con la que vamos a coser la parte superior de la cabecita y vamos a rellenar. Sacamos el marcador, vamos a rellenar la cabecita. Entonces vamos rellenando y enhebramos la aguja. Vamos a ir
por acá por dentro hasta un extremo. Esta sería la parte de atrás, donde terminamos. Entonces vamos a un costado de la cabecita. Esto va a quedar por dentro. Y ahora estamos tomando una hebra de la parte de adentro y una hebra de la parte de adentro de atrás. Entonces así vamos cerrando. Tratamos de empujar hacia adentro el relleno para que no nos quede tan arriba y no sea incómodo coser. Tomamos, con color negro no se ve mucho, pero tomamos la hebra delantera, la hebra de la parte de atrás y así vamos cerrando. Llegando al final. Vamos a hacer un nudito y perdemos la hebra, ya que el frente va a ser este. Vamos a ir perdiendo por esta parte de atrás, por supuesto en la parte negra, en la parte oscura. Y las pelucitas la vamos sacando. Un poquito del material va a quedar, pero lo vamos sacando. Y tenemos lista la forma de la carita. Vamos a realizar el lacito que va en la cabecita para colgarla o para hacerla llavero. Entonces, con un hilo también negro, hacemos un nudo deslizado. Les muestro otra vez. El nudo deslizado es diferente al anillo mágico. Simplemente pasamos así. Una vez está en la aguja, tiramos. Y vamos a hacer, esto es a gusto de cada uno, pueden hacer entre 15 y 20 cadenitas. Una vez tenemos las cadenitas, dejamos hebrita larga. Pueden hacer de 25 también, el largo que prefieran. Enhebramos uno de los extremos y para que nos quede de frente y no se gire, enhebramos la aguja y vamos hacia el centro y salimos a un costadito. Enhebramos el otro extremo, ingresamos por el lado opuesto. Y una vez tenemos los dos extremos, le hacemos un nudito fuerte. Volvemos a enhebrar y perdemos nuevamente los hilos por esta parte del sector de color negro. Cortamos y nos quedó la cabecita con la cintita para colgar. Lo pueden usar para llaverito o para adornito colgado. Bueno, terminamos la cabecita. En el próximo video vamos a continuar con el tutorial de esta hermosa Frida. Nos vemos la próxima. Chao.